realidad en nuestras vidas. ¿En qué momento no hemos sentido estrés? El estrés es algo que es inherente, que a todos nos da, dependiendo de nuestros problemas, ya sean laborales, familiares o de situaciones específicas. Y el detalle es que es muy importante cómo se puede asociar a muchas cosas. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés, si nosotros nos vamos a una definición, solamente lo que hablan es de una experiencia emocional negativa, acompañado de un desencadenamiento de respuestas afectivas, de hecho como la ansiedad y las funciones alteradas del eje hipotálámico, pituitario y suprarrenal. Estos son en realidad partes bastante importantes, porque lo que tenemos es una asociación a una respuesta también hormonal. Y aquí tenemos también otros reguladores neuroendocrinos que nos pueden ser desde un factor tanto desencadenante como agravante de una enfermedad. Y el hecho es que sí se describen varias enfermedades, no solo de la piel, sino sistémicas que se pueden asociar a esto. El estrés, yo creo que nadie puede decir que nunca se ha sentido estresado. Es prácticamente la afección más común del mundo. Y el detalle es que es un gran problema a nivel de la salud mental pública, porque la persona estresada puede presentar desde distanciamiento social, aislamiento, miedo, soledad, la pérdida de su entorno cercano, familiares o amigos, o desempleo, inestabilidad financiera. El problema es que estos hacen círculos viciosos porque uno lleva al otro, lo cual va a provocar un estrés de manera psicológica continua. Que de hecho ahorita vamos a ver ciertos experimentos que han hablado con respecto a lo que es el estrés y su rol en distintas enfermedades. El estrés provoca, digamos, activación y promoción o desencadenamiento de muchas enfermedades, de hecho, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, cáncer, por vías neurológicas, metabólicas e inmunes. De esto hablan de distintas cosas. Hay distintos estudios que hablan, sí, lo que es mayor riesgo en otras áreas, también como el área cardiovascular. Las personas que manejan niveles de estrés crónicos muy altos tienen mayor riesgo de lo que es sufrir desde hipertensión, enfermedad cardiovascular. Se asocia también a mayor riesgo de, que es algo muy curioso, enfermedad inflamatoria intestinal. Las personas que están sufriendo de estrés agudos o estrés, digamos, crónicos prolongados, se habla que tienen cambios en sus hábitos tanto digestivos, en lo que es tanto la parte de ingesta de alimento, porque pueden desarrollar hasta algo que se llama anedonia, que es el no deseo o como decir no fuerza para hacer una actividad. Que esto ahorita vamos a comentar porque esto se puede asociar hasta vías similares a la depresión. También pueden desarrollar hábitos que sean compulsivos. Entonces, por eso podemos tener o personas que no comen o personas que comen en exceso. Y hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal, esto pasa porque, bien que mal, el intestino es un área inmunológica enorme. De hecho, se supone que es el órgano inmune prácticamente más grande porque en el sentido es que está en todo momento recibiendo estímulos antigénicos que son diferentes. Entonces va a generar procesos inflamatorios, alteraciones de la flora bacteriana normal que van llevando a un círculo vicioso de mayor inflamación y mayor cantidad de problemas, que ahorita vamos a ver algo relativamente similar en la piel. Pero en la piel, ¿qué es lo que nosotros hemos leído, lo que está documentado en la literatura? Entonces, Alexopoulos y Cruzos en el 2016 dicen, el estrés ha sido considerado un factor crucial que afecta la incidencia y progresión de las enfermedades de la piel. Esto se ha reportado durante décadas. Sin embargo, no se ha llegado a una conclusión unánime a través de datos epidemiológicos y ensayos clínicos para aclarar el impacto del estrés en la piel. Usualmente el problema es que para poder hacer un estudio que nos recopile todos los efectos que vamos a tener, ocuparíamos hacer un estudio bastante estandarizado y poder tener una herramienta que nos permita a veces hasta clasificar algo tan subjetivo como el impacto del estrés en distintas zonas cruciales de la vida. Porque el problema es que el estrés no solo lo podemos hacer por alguna herramienta, algún subtipo de autoevaluación, porque hay cosas que pueden que estén asociadas y que no sepamos identificar. El detalle es que sí hay datos que se han ido viendo con el paso del tiempo que se asocian con ciertas enfermedades o empeoramientos. Entonces, Seile, que de hecho lo describen como el padre de la investigación en el estrés, lo dice que es una serie de respuestas fisiológicas a las amenazas. Si nosotros vemos, el objetivo inicial del estrés es permitirnos sobrevivir a una situación puntual.
El problema es que nosotros hemos derivado un estilo de vida que hace que tengamos un estímulo constante asociado al estrés. Entonces, esto es lo que nos causa el agotamiento de nuestras reservas. Y vamos a ver que hace un montón de cosas que ahorita vamos a hablar. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Se puede clasificar desde algo agudo hasta algo crónico. Desde leves, moderados o severos, porque hay cosas que pueden ser un estrés bastante leve, que no nos va a causar mayor problema, algo que prácticamente nos cambie la vida. O según las experiencias personales, en estrés positivo y negativo. De hecho, el estrés positivo lo ponen como eustrés, como poner un estado de mayor actividad en nuestro cuerpo. Va a tener mayor consumo, pero dirigido a una actividad que consideramos positiva. Digamos algo que nos anime mucho de hacer un trabajo. Estrés negativo pueden ser un montón de cosas, desde problemas personales, familiares, laborales, situaciones que uno considere que son muy difíciles de afrontar. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros vemos lo que dice Jameson en el 2022, existe una estrecha relación entre la piel y el cerebro, ya que los tejidos de la piel y el sistema nervioso se originan de la misma parte que se llama el ectodermo. Cuando nosotros nos estamos formando, prácticamente tenemos tres capas, por decirlo así. La capa más externa o ectodermo, de hecho, vienen los tejidos que son derivados de las partes nerviosas y toda la parte de la piel. Por eso es que podemos encontrar muchas enfermedades que se pueden correlacionar entre partes que dirían a partes cerebrales y partes que son asociadas cutáneas. Entonces, este eje, de hecho, hay un eje que se llama el eje piel-cerebro. Entonces, esto permite que el cerebro, digamos, pueda responder de alguna manera al estrés psicológico y afectando su piel y su fisiología. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces esto más bien nos causa mayor cantidad de problemas y de hecho es curioso todos los problemas que uno puede causarse por estrés en su piel cuando se pone a pensar en eso y a correlacionarlo y leerlo. Entonces es muy curioso. Si vemos esta imagen, que es de un artículo de este año de Shank, lo que hablan es que el estrés tiene distintos mediadores, desde sus ejes a partir de péptidos, hormonas, lo que es también su propio eje de inmunomodulación, y lo que hace es que actúa en distintas células del sistema inmunológico, desde células encargadas de producción de anticuerpos como las células T, de actividad directa como las T, de algo que se llama de granulación, como las células mastoideas, de captación, digamos, de estímulos como las dendríticas, o del queratinocito. El queratinocito es la célula, digamos, como principal de la piel, que está en las partes más externas, y es la que se encarga usualmente de exponerse más a lo que es el entorno. Lo que es curioso, el estrés también puede afectar comportamientos puramente biológicos y esto puede asociarse de hecho a lo que es inicio, progresión y metástasis de tumores y promover la evasión inmune de los tumores al inhibir el sistema inmune. ¿Qué podemos ver de esto? De hecho, sí se han encontrado, estaban hablando en otro estudio con respecto a lo que es que muchos de los tumores que se desencadenan en personas jóvenes, alrededor de los 30, 40, 50, 60 años, se asocian mucho a periodos de estrés que se consideren muy intensos y agudos. Entonces, que propiamente esta respuesta puede generar un fallo en la respuesta inmunológica, porque el problema es que el estrés, bien que mal, es parte de lo que nos causa inmunosupresión. De hecho, si vemos, tiene distintas cosas. Puede generar desde, que ahorita vamos a hablar, esta inmunosupresión y lo que es también una alteración en la capacidad de los nervios para sentir, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte. Hay algo muy curioso que hablan porque se hicieron en modelos experimentales. Lamentablemente esto lo hicieron en animales vivos, que son ratones, y con distintas subespecies de ratones, porque están identificando, digamos, tres variedades de respuestas a esquemas, digamos, de estrés. Entonces, tienen los distintos experimentos de lo que hablan es de exposiciones, digamos, en un subtipo que son continuas y moderadas. Otro que es un estrés incierto. Entonces, ¿qué tanto esto iba a pasar? Porque lo que hacían es que cambiaban las horas en que estimulaban el tiempo que estimulaban a estos pacientes. En el primer modelo lo que hicieron fue que en horas fijas causaban ese estímulo de estrés. Y el último tipo es como un estímulo de sobrevida, por decirlo así, porque ponían a ver estos
ratones si podían sobrevivir o qué tanto esfuerzo hacían para sobrevivir, digamos, en medios con agua, si podían nadar, como una prueba, aunque suene feo, de sobrevida, de qué tanto el animal va a intentar sobrevivir a esto. Entonces vieron y lo que asociaron fue sus distintas manifestaciones a nivel sistémico y también en piel, que es, digamos, lo que es interesante en este momento. ¿Qué hablan con respecto a lo que hablamos de depresión? Que hay vías que son muy similares. Entonces, los estrés continuos y prolongados sí se pueden asociar a lo que son cuadros desencadenantes de depresión. Entonces, estos son distintos de los modelos que ellos hacían. Ven que son relativamente, digamos, no es como lo ideal a experimentar con ningún animal vivo, pero digamos sí nos permiten sacar lo que son estos datos. Pero ya hablando un poquito más de lo que nos concierne, la piel. Entonces, han visto que el estrés se asocia a que a nivel de imágenes de captación cerebral muestran actividades alteradas. Entonces, esto implica que puede exacerbar lo que es enfermedades puramente por el estrés. De hecho, se asocia mucho a lo que es que altera la percepción del dolor y la percepción de las zonas que moderan la picazón. Entonces, hay distintos tipos de brotes, como por ejemplo dermatitis de tipo atópico, en los que el estrés se considera el desencadenante principal a partir de edades, digamos, que ya son estudiantiles o universitarias. Y el problema es que si hay estudios que asocian lo que es otros subtipos de tratamientos, no únicamente médicos, donde estos mejoran al dirigir directamente contra esa área. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que el estrés, como vemos aquí, lo hablan en enfermedades de tipo alérgico y psoriasiformes. ¿Qué es lo que se han documentado? Que a nivel de queratinocitos aumenta hasta la parte de porosidad, haciendo que en enfermedades como por ejemplo dermatitis de contacto, que ahorita vamos a ver unas imágenes, sea más sencillo que los alérgenos pasen. Los alérgenos, estamos hablando de las sustancias que están causando una respuesta normal en la piel. Entonces, el estrés per se no solo, como dice, hace más fácil que un alérgeno pase y tengamos una reacción inflamatoria mayor. También causa que se produzcan ciertas sustancias que son neuropéptidos inducidos por estrés, que pueden estimular lo que son algo que se llama degranulación. Y esto son cosas que nos puede causar que tengamos también más picazón. También hace otra cosa, que es que produce unas sustancias que se llaman interleuquinas, que son como mediadores, como cartas entre cada célula, que lo que hacen es que estimulan que haya más inflamación y picazón. Vemos que esos son círculos viciosos que podemos tener porque el problema es que también mientras haya mayor picazón, hay más rascado, volvemos a hacer un círculo de mayor inflamación y es por esto que nos lleva a empeoramientos y mantenimientos de enfermedades o enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, también se ve empeorada por este subtipo de alteración en el cual vamos a tener un mayor proceso inflamatorio que nos afecta en la zona. Pero estábamos hablando de algunas enfermedades, ¿en cuáles se manifiesta con mayor frecuencia? Entonces, hablando de la psoriasis. La psoriasis, no sé si la han escuchado, es una enfermedad relativamente frecuente. Casi un 5% de la población mundial la puede tener. Y las formas más presentes que nosotros vemos son casi siempre zonas de codos, de rodillas. Muchas veces afecta cuero cabelludo, pero puede afectar en otras. Se puede asociar también a lo que es enfermedades inflamatorias, tanto articulares, hipertensión, mayor riesgo cardiovascular. Y lo que vemos usualmente son estas placas, que son como unas placas rojas con una escama muy gruesa, que de hecho la describen como yesosa. El estrés es uno de los desencadenantes principales. De hecho, se han descrito que el estrés o periodos muy importantes de estrés pueden ser considerados el factor gatillo que lleve a esta enfermedad inflamatoria. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta y no solo causarla, sino empeorarla. Personas que se exponen a estímulos de estrés muy importantes van a estar perpetuando este tipo de enfermedad inflamatoria, pero no únicamente esta. De hecho, como vimos, dermatitis de contacto y alérgicas. Les hablé también de la dermatitis atópica. En este subtipo que digamos vamos a hablar de enfermedades alérgicas, lo que son dermatitis atópicas son muy frecuentes, se presentan según algunos estudios en niños casi hasta una quinta parte en ciertos países y en adultos alrededor de los 25 años casi un 6 o 7%. Y es un tipo de dermatitis que se asocia mucho a otras cosas como asma,
como rinitis. Pero como les comentaba, el estrés es el desencadenante principal casi siempre en la edad adulta. Pero con respecto a también lo que les comenté, en cuanto a las dermatitis de contacto, uno de esos problemas es eso, es que no solo es mayor inflamación, sino mayor permeabilidad para que los alérgenos, que son los encargados de hacer esta respuesta, nos den mayor, digamos, tengan mayor exposición y nos generen un mayor brote inflamatorio. Pero en otras enfermedades también, de hecho en el acné, algo que es tan frecuente que todos prácticamente tuvimos en la adolescencia y de hecho algunas personas en la edad adulta también lo van a seguir presentando. Entonces, si vemos Jovic, habla que es uno de los posibles factores que puede desencadenar o empeorar el acné. Esto puede provocar malestar físico y psicológico. Y hay estudios que han informado, digamos, de una asociación entre la gravedad del acné y el nivel de estrés percibido. De hecho, con respecto al acné es curioso, porque el acné, si hablamos de él, es una enfermedad de una unidad que se llama la unidad pilosebácea, que es la unión del pelito con la glándula sebácea. Muchas veces, ¿cuál es el problema de lo que es el estrés? Que produce la mayor cantidad de sebo por la producción de ese tipo de hormonas. Recordamos que la parte hormonal también se ve alterada. Entonces, las hormonas de tipo glucocorticoides producen mayor cantidad de sebo. Al haber más sebo, es más fácil que esta unión se tape y tengamos el inicio de la espinilla. Y si vemos que también el estrés es proinflamatorio, se puede asociar a lo que es también que tengamos un proceso mayor, como por ejemplo en esa imagen, que lo que vemos son unas lesiones que se llaman pápulas. El estrés sí se considera, digamos, con acné, una de las cosas que uno tiene que manejar. Y es muy fácil ver, porque usualmente cuando estamos en exámenes, cuando tenemos algún problema familiar, otra cosa, podemos ver cómo nos empiezan a salir espinillas. Hay otras cosas también como dieta, genética y muchas otras cosas. Ahora, algo muy importante, afecciones de cabello. Con respecto al cabello, vamos a ver varias cosas, porque se asocia tanto a mayor caída como a mayor producción de canas. En este caso, hablan de distintas cosas. Con respecto a caída, es porque hablan mucho de lo que es daño en lo que es tanto de manera oxidativa, inflamatoria y también que afecten la producción y el ciclo del cabello. Entonces, se han visto que las personas que están muy estresadas y más cuando pasan por procesos crónicos pueden hacer cosas que se llaman efluvios, que son caídas difusas de cabello, que por dicha entran en un proceso que se llaman no cicatrizales y el cabello puede volver a crecer. Pero con respecto a las canas es muy curioso, porque sí se ha encontrado que procesos de mucho estrés pueden hacer que tengamos activaciones del sistema nervioso simpático y esto hace que haya una mayor proliferación y daño oxidativo de una célula que es el melanocito. El melanocito es la célula encargada de producir el color. Entonces sí se han encontrado evidencia de que el estrés per se nos hace que se nos caiga el pelo y tengamos más canas. Ya casi estamos terminando. Porque ahora vamos a hablar de terapias descritas. Hay muchas cosas que se utilizan. De hecho, hay reportes tanto de medicamentos, terapias conductuales, hasta lo que son de cannabinoides y de mindfulness y otras cosas. En medicamentos, hay artículos que describen desde medicamentos que son ansiolíticos o antidepresivos para mejorar este tipo de enfermedades, como por ejemplo, tienen estudios en lo que es particularmente dermatitis atópica, rosáceas, que también se pueden ver por estrés, que no hable de esas, que pueden, digamos, ayudarnos con el paso del tiempo. Terapias conductuales son subtipos de terapias psicológicas en las cuales, con la ayuda de un profesional en la parte psicológica, podemos tener algo que nos ayuda a reformar nuestras líneas básicas de pensamiento y a buscar un beneficio propio. Entonces, esto nos puede ayudar de esta forma. El CBD o los cannabinoides ahora es algo que está súper de moda, porque como todos sabemos, usualmente el CBD se describe del cannabis o la marihuana, pero estos son vías que se asocian a otras cosas, porque se asocian también a lo que es control de picazón, que es algo muy importante. También se han visto que nos ayudan a controlar muchos de los comportamientos asociados propiamente al estrés y de hecho se han descrito de manera oral en cremas que también podrían ayudar en algunos casos específicos. El mindfulness es una tendencia que es que lo que uno busca es hacer cosas para estar bien, ya sean de cambios físicos, ambientales, cosas que nos hagan que nosotros nos sintamos plenos. Y esto de hecho se ha visto como ayuda a poder manejar y controlar lo que es el estrés.
hay muchas cosas descritas, pero sí hay que buscar cosas que, digamos, nos ayuden a controlarlo, porque el problema es que el estrés es idiosincrático a la vida, es algo que no podemos cambiar, no podemos evitar. Las situaciones, y lamentablemente se van a dar. Lo que tenemos que saber es cómo afrontarlo. Más bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o consulta para hablar un poquito más del tema. Muchas gracias, doctor. En efecto, vamos a partir de un estilo de conversatorio. Si alguno o alguna desea abrir micrófono y comentar o consultar y profundizar en algo más de la exposición, adelante. Y de momento sí tenemos por acá algunos comentarios. Voy a leer estos del chat y en unos minutos damos la palabra a Verónica, que tiene por acá la mano levantada. Bueno, por acá es un comentario. El estado del estrés está relacionado con la salud mental y la salud financiera, coloca una persona. Otra persona escribe en el chat. Buenas tardes. En mi caso, desarrollé rosácea. En mi vida escuché jamás del asunto, hasta que detonó con visibilidad en mi rostro. En mi rostro, gracias a un evento postraumático. Se habla muy poco del tema o qué lo causa. Simplemente mi dermatólogo me ha enviado tratamiento con antibiótico, lo regula un tiempo, pero con el estrés se descontrola. Deriva en inflamación y dolor, incluso afecta mis ojos. He investigado cómo aplicar tratamientos de cuidado de la piel, que han ayudado un poquito. ¿Qué medidas y qué recursos puedo adoptar para contrarrestar la situación? Ok, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, claro, la situación financiera, familiar, son cosas que a cualquiera nos van a producir estrés y nuestra salud mental y estado mental dependen de muchas cosas. Lamentablemente, la parte monetaria para todos siempre va a ser una causa de estrés. Lamentablemente no hay algo que uno pueda hacer para cambiar esa parte. Pero sí, claro que está asociado. Con respecto a la rosácea, ¿cómo me describes? Probablemente lo que tú hiciste fue un evento que se llama gatillo o trigger. Los triggers son procesos inmunes que lo que pasan es que generan disrupción en las vías inmunológicas normales, haciendo que tengamos un inicio de una enfermedad. Con respecto a la rosácea, sí se reporta mucho. La rosácea usualmente se presenta más en mujeres en etnias caucásicas de los 30 a 60 años. Y el detalle es que tiene una fisiopatología que no es clara, no sabemos la causa exacta. Pero lo que hablan es de un desorden que es neurovascular. Entonces hablan y también inmunológico, y lo que hablan es que es principalmente un desorden en ciertas vías. Hay ciertas vías que con respecto a la rosácea también se asocian a empeoramientos. Si nosotros vemos los libros que siempre dicen que parte fundamental es evitar los desencadenantes, entre los cuales el estrés físico o emocional se asocia muchísimo como un desencadenante. Creo que es el segundo más frecuente. Había un artículo con rosácea que hablaba que la cosa más frecuente de exacerbación es como un 81% el sol, pero que en el segundo creo que es el estrés, como con un 79%. Porque el problema es que sí nos causa una disrupción en esas vías. Por eso es que se ponen rojos. Dependiendo, las rosáceas tienen tipos. Entonces hay un tipo que suele estar más rojo con vasitos sanguíneos. Hay otro que es también asociado a la producción de algo que se llaman pápulas, que son como espinillitas. Hay otros subtipos, que hay oculares, hay fimatosos, hay otros, pero de esos a veces responden muy bien a antibióticos, antiparasitarios. Hay cremas específicas también para ayudar con lo que es el ardor, el enrojecimiento, antibióticos tomados. Pero sí, la parte mental particularmente, se han visto que hay vías de señalización en rosácea asociadas específicamente al estrés. Otras cosas también con respecto a rosácea que te pueden exacerbar son desde cambios de ambiente, de clima, de frío, calor, aires acondicionados, comidas muy calientes, picantes. En realidad hay muchas cosas que se pueden asociar en esa parte. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá otro comentario. Dice, igualmente en mi caso, debido a un cuadro agudo de estrés postraumático, un diagnóstico de Linz, y ansiedad, un diagnóstico psicológico, desarrollé una urticaria terrible cuyo tratamiento ha durado ya casi 10 meses. Derivó además un trastorno depresivo. Sí, de hecho, las urticarias crónicas son aquellas que pasan un estado de más de 6 semanas.
Usualmente se descartan primero las que son inducibles y hay muchas causas. Hay urticarias que son, digamos, espontáneas, que responden a algo que es desde un estímulo, desde una infección, un medicamento, una comida. Hay otras que son asociadas a enfermedades de tipo autoinmunes, desde el lupus, lo que son alteraciones tiroideas, otras cosas, parásitos. Pero ya cuando hay otros subtipos de urticarias que se llaman físicas e inducibles. De hecho, hay un subtipo de urticaria que se asocia al estrés. Entonces, ahí el problema es que sí pasa lo mismo, que es un evento gatillo que causa una reacción inmunológica normal. El detalle es que muchas de estas urticarias a veces se pueden controlar solo con antihistamínicos. Pero el problema es que si uno no puede modular la causa asociada al estrés, probablemente tu respuesta no sea tan buena porque vas a seguir teniendo el mismo estímulo de manera continua. Entonces sí se ha descrito muchísimo eso, que son problemas asociados. Y si vimos las vías del estrés, son muy similares a las de depresión, entonces también se ha asociado periodos de estrés crónicos. ¿Cuál es el problema? Hablan que cuando uno presenta estrés muy prolongados o asociados a eventos muy fuertes, pueden presentar fenómenos que se llaman de fatiga física. La fatiga física lo que nos pasa es que entramos en un estado de consumo por el exceso gasto energético, alteraciones en vías neuronales, que nos van a hacer que empecemos a presentar eso que les hablaba al principio, que es la anedonia, que es esa dificultad para tener energía o hacer las cosas. Y esto usualmente se va prolongando hasta llegar hasta lo que son problemas depresivos. Por eso es que incluso muchos tratamientos de antidepresivos nos ayudan a controlar las partes de estrés. Okay, muchas gracias. Por acá tengo otros comentarios, pero vamos a darle la palabra. Vamos a permitir micrófono y cámara. Si desea, doctor, puede dejar de compartir más bien por si alguno desea abrir cámara que se puedan notar. Claro. Voy Gracias. aquí. Listo, Verónica. Verónica Castro, tengo por acá. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Excelente. Bueno, básicamente quiero hacer dos consultas. La primera es 100% pregunta y la segunda es más comentario con pregunta. La primera pregunta es, bueno, ¿qué tan cierto es que una persona que tenga una dermatitis que se le ha, digamos, manifestado más que todo en manos, dígase, digamos, como que se le escaman las manos, se le agrietan, ¿qué tan cierto puede ser eso que está relacionado a un tema sanguíneo? Digamos, que la persona pues se refiera a esa condición como algo que es propiamente la sangre, que no tiene como una solución o que no podría, digamos, contemplar o explorar terapias o, digamos, productos para, digamos, no solo revertir los efectos, sino llegar inclusive a sanarla por completo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es más un tipo comentario y pregunta. Bueno, en lo personal no he padecido, digamos, como de ninguna condición de piel fuerte, pero sí he tenido algunas experiencias y bueno, he aprendido sobre los hidrolatos, que los hidrolatos son las sustancias que se extraen cuando se destilan plantas. Y en lo personal, bueno, he estado utilizando hidrolatos de una marca costarricense que cuando he tenido más que todo reacciones alérgicas por calor o como bien lo decía, tal vez un cuadro de estrés muy alto, más que todo me ha dado por calor, como que el mismo calor me produce estrés. Y en este caso, digamos, el hidrolato al colocarlo en la piel me ha funcionado magníficamente. La pregunta es esta, digamos, estos cuadros que a veces se manifiestan por algún estrés o un detonante, se pueden tratar, digamos, no solo con digamos, este tipo de productos naturales, sino también, digamos, pudiera pensar que con aromaterapia, ¿verdad? Se podría trabajar también. O hay siempre que colocar algo sobre la piel, esa es mi pregunta. Digamos, cuando uno tiene alguna manifestación dérmica, si siempre lo mejor es aplicar algo sobre la piel, aparte obviamente trabajar el detonante que está estresando, ¿verdad? Buenas. Con respecto a la primera pregunta,
Con respecto a las dermatitis de las manos, hay que evaluar porque hay distintos subtipos. Sí hay algunos que de hecho se pueden asociar a este estrés crónico, que como por ejemplo un subtipo que se llama deshidrosis y que esto también se asocia a hasta sustancias circulantes en sangre que se pueden tratar, se pueden controlar. Pero el problema es que las manos, como son los sitios que usualmente utilizamos para manipular cosas, pueden también hacer muchos tipos de dermatitis de contacto asociada a algo que estemos tocando. Entonces habría que ver como cada caso en particular, pero sí pueden ser perfectamente causadas por, digamos, problemas sistémicos, que sería lo que me refieres con respecto asociados a la sangre. De hecho, hay desde subtipos de psoriasis, subtipos de atopias que también pueden asociarse, digamos, de una manera que uno diría así, de esa forma. Pero ahí sí hay que ver como caso a caso de manera individual, porque el problema es que hay enfermedades que ayudan a que otra se haga más fácil. Como por ejemplo, las personas con dermatitis atópica hacen más fácilmente dermatitis de contacto. Con respecto a la segunda, es indispensable en muchos casos, dependiendo del subtipo de dermatitis, apoyar con una parte tópica, porque a veces hay cremas que buscamos otras cosas que no es únicamente desinflamar, sino también que pueden tener otras funciones, como por ejemplo restablecer la función de barrera, desinflamar de manera local, disminuir la picazón o el prurito. Entonces son cosas que podemos presentar también asociados de esa forma. Entonces, casi siempre se intenta tratar, obviamente, la causa de fondo porque es fundamental, pero también apoyar con cremas tópicas y estas tienen distintas funciones. A veces esta cremas que su uso sea tan sencillo como una barrera. Muchas gracias, doctor. Y gracias a Verónica por su intervención. Por acá tengo también la mano de Dayana, pero vamos a leer en el chat. Tengo un comentario de Melissa Rojas. Buenas tardes, doctor. Yo padezco de dermatitis atópica y me ha ayudado mucho el uso de probióticos. ¿Qué beneficios trae? ¿Y hasta cuándo es recomendado tomar? Buenas, los probióticos ahora es algo que está muy de nuevo en boga. De hecho, hay estudios que empezaron a hablar de ellos en los 50, pero el problema fue que se dejaron muy de lado y hasta ahorita, digamos, hasta la década anterior se volvieron como a investigar. Existen varias marcas asociadas de probióticos, usualmente cepas de lactobacillus. ¿Qué es lo que se busca con estos? Los probióticos lo que buscamos es que también existe, al igual que existe un eje, lo que es cerebro-piel, hay un eje intestino-piel, en lo cual lo que buscamos es una manera de restablecer la flora bacteriana normal. ¿Por qué hay un problema? El problema es que floras bacterianas anormales a nivel intestinal se asocian a mayor cantidad de procesos inflamatorios. Entonces, esto conlleva que tengamos cascadas de inflamación continuas, como de hecho es lo que hace algo parecido al estrés, asociado a esto que se llaman estados de disbiosis, que es una mayor cantidad de bacterias de tipo patógenas que las que son comensales, que son como las que nosotros vivimos de manera normal. Sí, ahora se utilizan un montón. De hecho, hay estudios, hay uno del 2018 con uno que hablan de que hay hasta a veces mejorías desde un 20 a un 30% en las personas que utilizan probióticos en ambas condiciones de tratamiento, con emolientes, antiinflamatorios, antihistamínicos. El grupo de probióticos contra el de no probióticos es casi de un 30% a los 3 meses. Lo que recomiendan mínimo son 3 meses de uso. Se pueden volver a reutilizar sin mayor problema y particularmente y también a veces después de ciclos de antibióticos, otras cosas que pueden de nuevo causarnos este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio. Por acá mi compañera ya colocó en el chat el formulario de evaluación. Todas las personas que completen la encuesta tienen la oportunidad de participar en el sorteo y en esta ocasión estamos rifando precisamente una cita con el doctor Alejandro Solórzano. Entonces, bueno, por ahí ahorita al final de la actividad hacemos la rifa. Vamos a leer por acá otra pregunta más del chat. Dice, si hay algún alimento que se asocie en la caída de cabello. Con respecto a las caídas de cabello, son temas que son complejos, porque sí hay cosas que se asocian a algo que se llaman como efluvios transitorios. Con alimentos per se no he leído tanto, sí con respecto a medicamentos. De hecho es curioso porque uno de los medicamentos que se usa más para tratamiento del cabello
que es, por ejemplo, el minoxidil. No sé si lo han escuchado, es súper famoso, hasta para la barba, para lo que son esos huequitos, mayor densidad. Puede ser una caída de cabello transitoria. Igual suplementos vitamínicos, como suplementos de tipo B, también que se utilizan para el cabello, pueden causar ese tipo de caídas transitorias. Pero de alimentos per se en este momento no podría decirte. Muchas gracias. Vamos a habilitarle el micrófono por acá a Dayana Vargas. Y buenas tardes. En realidad son dos consultas para el doctor. La primera es que, por ejemplo, cuando yo paso muy estresada, me broto todo el cuerpo de ronchitas, ¿verdad? Que me pican y se me hacen como ampollitas. Esa es una. Y la otra es que he notado que cuando, por ejemplo, estoy, no sé, en una clase de zumba o algo así, que sudo demasiado, o como cuando corro, o hago movimientos así como que sí necesito sudar, lo que me agarra es igual, como que se me pone la piel roja y me agarra picazón. Entonces no sé por qué eso me pasa algunas veces, porque otras veces casualmente voy a las clases de Zumba y no me pasa, pero en algunas ocasiones sí. Entonces no sé qué tiene que ver, que por qué a veces sí y otras veces no, y también que cómo se podría como controlar eso. Digamos, las dos cosas, lo de las ronchitas con lo del estrés y lo de eso de la picazón y la piel roja cuando sudo. Muchas gracias. Con respecto a la primera, a veces las ronchitas, cuando nos estresamos, de hecho pueden ser ese mismo subtipo de urticaria, que son urticarias asociadas a estrés. Idealmente, del manejo, después de que uno descarta cualquier otra causa, si es propiamente una urticaria, es casi siempre se inician con antihistamínicos. Según guías, ese es como el primer paso cuando uno o la tiene o sabe que va a estar expuesto. Con respecto, los antihistamínicos, bueno, son como los que hablan de la Allegra, la loratadina, la cetricina, pero eso habría que ver tu caso específico como para saber cuál es el que te funcionaría. Con respecto a la segunda, el sudor es irritante. El sudor nos puede causar en realidad irritación y empeoramiento de brotes cuando nos exponemos o lo dejamos. Lo ideal es inmediatamente después de que uno suda, bañarse si se puede, pero si no, hasta podrías utilizar una medida sencilla, hasta con estas toallitas de vez sin olor, podrías hasta quitarte las zonas de mayor sudor mientras te bañas para evitar esta parte. A veces se pueden utilizar también antes de hacer ejercicio lo que son cremas que tengan alguna función de barrera hidratante para evitar que el sudor nos afecte. A veces, de hecho, la Academia Americana recomienda para algunas zonas cosas tan sencillas como vaselina. Muchas gracias. Y para ir cerrando, tenemos dos preguntas más. Una dice, si en el caso de la sangre hay un examen en específico que se deba realizar para identificar si de ahí es donde proviene. Si hay algún componente en la sangre con el cual podamos identificar el origen de alguna enfermedad dermatológica. Es que depende de la enfermedad, porque el problema es que hay algunos que sí pueden ser específicos para sospechar de alguna causa de enfermedad, otros no tanto, porque existen desde cuando hay personas, por poner un ejemplo, con algunas enfermedades de tipo alérgico, hay un subtipo de inmunoglobulina que uno va a encontrar elevada, que es la inmunoglobulina E, que puede encontrarse en eso, pero eso es para un subtipo específico. Para otras no, porque hay otros subtipos de enfermedades de la piel que no vamos a tener como mayor examen que nos muestre algo particular en eso. Entonces es muy variable dependiendo del tipo, porque también el problema es que hay enfermedades y que pueden tener otra causa inmunológica asociada a otro órgano. Entonces ahí es que el problema es que depende de cada enfermedad. Ok, muchas gracias. Y por último, hay una persona que coloca que cuando manipula pollo crudo o camarones crudos en las manos le da mucha picazón y se le ponen un poco rojas, pero al comerlos no causa ninguna reacción. Entonces pregunta que si hay algo en lo cual deba de prestar atención. Es que es muy curioso. Entre los tipos de dermatitis alérgicas, de dermatitis de contacto, las dividen en dos tipos, irritativas y alérgicas. Las irritativas son causas que son de contacto directo. Entonces, no sé si recuerdan en la pandemia todo lo que pasó con el alcohol, que se usaba tanto que causaba irritación en la piel. Hay personas que pueden hacer dermatitis de contacto irritativas de algún tipo de proteína, de lo que es, dice, se ha descrito pollo, camarón. De hecho, también muchas que son de tipo alérgico a esto. Las alérgicas usualmente son las que vemos más frecuentemente cuando comemos algo y digamos si nos brotamos.
Entonces, ahí probablemente es que sea diferente cada subtipo de, digamos, de la inmunidad que está haciendo a eso. Lo ideal sería no manipularlo con las manos desnudas, sino utilizar algún tipo de guante, ojalá de una superficie que sea hipoalergénica, como el nitrilo, para evitar tener contacto con el producto. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor, por también este espacio para contestar preguntas particulares. Creo que de aprendizaje nos queda que es un tema mucho más complejo de lo que creemos, ¿verdad? Y que también merece un abordaje integral. No estamos hablando aquí nada más de dermatología, como podríamos pensar, sino, bueno, por ejemplo, decías, ¿verdad? La importancia de también un abordaje terapéutico, entre otros.